Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra. Y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Después de dejar atrás para siempre la cuna de roca y pinos que le vio nacer en la Sierra de Cazorla, el Guadalquivir se amansa en un valle cada vez más amplio. Y es allí, en un paisaje conocido universalmente por sus acogedores cerros alfombrados de olivos y frente a la imponente Sierra Mágina, donde se alza orgullosa la ciudad de Úbeda. En la antigüedad, estas tierras fueron ricas en plata, cobre y plomo. Surtieron a todo el Mediterráneo de metales. Pero el verdadero tesoro de sus minas y canteras se quedó aquí. Es la piedra con la que se construyó en el siglo XVI la llamada Florencia andaluza. Una pequeña, coqueta y vanguardista porción de Italia cimentada sobre un universo gótico y mudéjar en decadencia. Por este conjunto renacentista excepcional, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad junto a su vecina Baeza. La tierra de sus cerros, ya sea en forma de roca o de arcilla, sigue siendo fuente de riqueza para la ciudad, con una producción cerámica sobresaliente. Ya en el siglo XVI, muchos de los alfares comerciaban con América y hoy su mercado alcanza los 5 continentes. Una de las históricas familias de alfareros es la de los Tito, que lideró la recuperación de esta tradición milenaria cuando muchos la daban por muerta hace varias décadas. Rescataron formas y técnicas olvidadas, como la de esta alcuza para aceite de oliva con aires de Cinquecento. La artesanía siempre giró en torno a los frutos que daba la tierra, y lo sigue haciendo. La Plaza Vázquez de Molina es quizá el mayor exponente en España de ese movimiento humanista de inspiración grecolatina que fue el Renacimiento. Cada uno de sus edificios, erigidos sobre lo que fue hasta 1507 el Alcázar árabe, es una lección de arte. Y se lo debemos al arquitecto y cantero Andrés de Vandelvira. Tal era su pericia en el corte de la piedra que para justificarla dice la leyenda que su padre y supuesto maestro se habría formado en Florencia junto a Miguel Ángel.
En 1526, el emperador Carlos V entró en Úbeda y juró guardar los fueros concedidos a la ciudad por sus servicios a la corona durante la Reconquista. Yo, rey emperador Carlos I de España y V de Alemania, juro en nombre de Dios guardar a la dicha ciudad de Úbeda todos sus fueros y privilegios. Con la recreación de esa efeméride en la Plaza de Andalucía, el centro de la Úbeda moderna, arrancan las fiestas del Renacimiento. El Palacio de Vázquez de Molina, o de las Cadenas, actual ayuntamiento, es una de las cimas de la arquitectura de Vandelvira. En su patio de arcos de medio punto y capiteles corintios continúa el viaje en el tiempo, esta vez con acordes del pasado. Las proporciones de la fachada del Palacio de Vázquez de Molina son ideales. La sensación de armonía se acentúa con las cariátides y atlantes que parecen sostener la tercera planta, donde está situado el archivo, uno de los más antiguos de Andalucía. Ha sido escenario de varias películas. Cuenta con documentos del siglo XIII, cuando culminó la conquista cristiana. La inmensa plaza fue diseñada con el propósito de ensalzar el poder de la familia de Francisco de los Cobos y Molina, secretario de Carlos V. Por eso, todos los ejes confluyen en su mausoleo, la Sacra Capilla del Salvador, cuya fachada es el símbolo de Úbeda. Seguramente fue el personaje de la administración más importante en el reinado de Carlos V. Él fue el creador de un modelo de administración del Estado moderno que hasta aquella época no se había concebido, porque no tienen presencia los nobles prácticamente. Y él alcanza el máximo poder y la máxima capacidad de influencia. Él se escribió y se carteó con papas, emperadores, con reyes, con príncipes, con los conquistadores de América, y fue el que controló prácticamente todas las finanzas del reinado de Carlos V. Persona de máxima confianza para el emperador. A la manera de los faraones egipcios y sus pirámides, la Capilla del Salvador es un gran sepulcro donde reposan los restos de Francisco de los Cobos y Molina y su esposa María de Mendoza y Sarmiento. Cobos iba mucho a Italia, viajaba con el emperador, acompañaba al emperador, y él era sensible a lo que veía, y él sabía que eso era parte del progreso y del futuro, este nuevo estilo artístico que rompía con el medievo. Y lógicamente buscó, como tenía medios y recursos para pagarlo, los mejores artistas para traer a Úbeda y convertir su patria chica, su ciudad a la que adoraba con locura, en la ciudad más hermosa, como lo consiguió. Diego de Siloé proyectó el edificio, pero fue también Vandelvira quien lo acabó ejecutando. Dejó su inconfundible sello en las bóvedas de pañuelo, que imitan la ligera y ondulante caída de una tela. El ángulo oblicuo que traza el acceso a la sacristía es un prodigio arquitectónico que asombra a los ingenieros actuales.
Allí se halla un posible autorretrato del escultor que decoró las fachadas y columnas, Esteban Jamete. En realidad es un templo muy pagano porque los motivos de la decoración son grecolatinos. El mundo medieval cristiano retorna en el Renacimiento al pasado clásico. Con su monumental panteón, Francisco de los Cobos marcó un camino que acabarían siguiendo otros de sus poderosos familiares. El primero, Juan Vázquez de Molina, uno de sus primos, que alojó su sepulcro en la cripta del palacio que lleva su nombre. Juan Vázquez de Molina, podemos decir que fue la persona de más confianza que tuvo Cobos en el servicio del emperador y después de Felipe II. Lógicamente, al morir Cobos, Vázquez de Molina mantiene muchos de los cargos y responsabilidades que tenía Francisco de los Cobos en la corte ya en el reinado de Felipe II. Curiosamente, es Vázquez de Molina, y no su primo, el fundador de la saga, quien da nombre a esta plaza sin equivalente en todo el siglo de oro español. Aunque muchos ubetenses la llamaron siempre de Santa María, porque aquí se alza el principal templo de la localidad, la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. A partir del siglo XIII se fue construyendo poco a poco sobre la antigua mezquita Aljama, y se hizo de una forma algo anárquica, lo que hoy constituye su mayor virtud. Estuvo a punto de desaparecer por los destrozos sufridos en la Guerra Civil y el abandono posterior. Pero tras una titánica y accidentada restauración de 28 años, hoy vuelve a lucir su mejor cara. El claustro coincide con lo que fue el patio de la mezquita. Y allí encontramos otro producto de su eclecticismo, los motivos eróticos de los capiteles. La lección de historia del arte podría continuar con el Palacio del Marqués de Mancera, que es una funcional combinación de fortaleza medieval y de palacete florentino. O con el Palacio del Deán Ortega, la tercera gran obra de Vandelvira presente en el antiguo Alcázar. Desde los balcones de su vivienda, el religioso vigilaba los trabajos de construcción de El Salvador, del que acabaría siendo primer capellán. El inmueble es parador nacional de turismo desde 1930. En su atrio de columnas de inspiración nazarí, uno puede relajarse y reponer fuerzas. Junto al aceite de oliva servido en una alcuza que nos resulta familiar, son recomendables los andrajos, tortas de harina guisadas, los ochíos, que son la octava parte de un pan que habitualmente se rellena de morcilla, el carruécano frito y la pipirrana, una ensalada de cebolla, tomate, pimiento y pepino. La nobleza local quiso imitar la sofisticación italiana de los Cobos Molina
y construyó palacios por doquier. En el entramado urbano hay más de 20 grandes edificaciones, además de incontables casas solariegas. Los subetenses de hoy en día tienen el privilegio de vivir su cotidianeidad entre ejemplos de la más refinada arquitectura. El antiguo hospital de los honrados viejos de El Salvador es la actual escuela municipal de danza. ¡Qué bonita está Triana! ¡Qué bonita está Triana! Y cuando al puente le ponen la banderilla gitana, y cuando al puente le ponen la banderilla gitana. Y ven aquí, gitanita, ven aquí donde te voy a llevar, tu madre no va a venir. Y ven aquí, gitanita, ven aquí donde te voy a llevar, tu madre no va a venir. ¡Ya! Hoy la sede de la Policía Nacional es el antiguo Pósito, institución que concedía préstamos de cereal a los más necesitados. Abogados y jueces cruzan cada día esta puerta para internarse en la que fuera cárcel del obispo, que debe su nombre a haber sido prisión para religiosos. Hoy son los juzgados. Los muros de las antiguas casas consistoriales no escuchan ya conspiraciones ni luchas de poder, sino la música voluble que aprenden a tocar los niños. Dentro está el Conservatorio Municipal. Es un edificio que siempre me ha fascinado, puesto que siempre lo hemos integrado en nuestro día a día con juegos de niños y recuerdo muy gratamente cuando la banda municipal de Úbeda, en algunas tardes de verano, ensayaban en este conservatorio y abrían sus ventanas. Así los niños pues, nos acercábamos y escuchábamos los ensayos fascinados. La Casa de las Torres, que fue residencia a mediados de 1500 de don Rodrigo Jiménez de Ábalos, corregidor de la ciudad, es hoy escuela de arte. Desde los años 60, en sus talleres se han formado la mayoría de los mejores artesanos y artistas ubetenses. La Casa de las Torres es el corazón del barrio de San Lorenzo, en el que creció el novelista Antonio Muñoz Molina. La Casa de las Torres, claro, imagínate en ese barrio lleno de niños y de gente, ese palacio que estaba sin restaurar todavía, que era bastante distinto, era muy sombrío, estaba prácticamente siempre cerrado y solo había una guardesa, una señora que lo vigilaba, ¿no? Entonces los niños jugábamos a meternos en los ventanucos de la fachada. Luego había esas gárgolas. Claro, que tú ves, un niño mira aquellas cabezas con la boca abierta que echaban agua, ¿no? Y a veces te colabas por allí y era un sitio como de aventura, ¿no? Y luego había las leyendas sobre la Casa de las Torres, que yo aproveché en esa novela, ¿no? Porque decían que si había habido una mujer emparedada, que si... Claro, un sitio así fomenta la imaginación de la gente.
Era entonces un arrabal rebosante de vida, de campesinos y hortelanos, de niños y animales de carga, de vendedores ambulantes, afiladores y caldereros. Con el tiempo yo me he dado cuenta que hay en la ciudad, en la arquitectura, en el paisaje, hay una especie de belleza austera y sensual al mismo tiempo, que estoy seguro que a mí me ha influido de manera subconsciente mucho, ¿no? Otra cosa que hacía muy literario para mí, no la ciudad, porque yo de niño no vivía en la ciudad, vivía en mi barrio, ¿no? Era la cantidad de gente que había y la cantidad de cosas que hacía la gente y que contaba la gente, ¿no? Es decir, era un mundo que ahora, ya te digo, es difícil de imaginar, pero era como una actividad incesante, además estacional, ¿no? Porque llegaba la aceituna y todo el mundo iba a la aceituna, ¿no? El escritor sitúa varias de sus novelas en Úbeda, aunque la enmascara bajo el nombre de Mágina. Junto a la Casa de las Torres, la segunda joya de su vecindario es la iglesia de San Lorenzo y sus aledaños. El templo fue saqueado en la Guerra Civil y abandonado después. Una fundación privada la va recuperando como centro cultural poco a poco. Una cosa que es para mí maravillosa es asomarse al mirador de San Lorenzo, ¿no? El mirador es así que hay con esos barrotes, ¿no? Junto a la iglesia de San Lorenzo, y mirar al Valle del Guadalquivir y la Sierra de Mágina enfrente, ¿no? Para mí eso es un paisaje fundamental de mi vida, ¿sabes? Porque tienes además un paisaje que cambia todos los días y todas horas, casi como el mar, ¿no? Tienes al frente la sierra y una vez la sierra se ve muy clara y otra vez está perdida en la niebla, ¿no? Todos los miradores de la ciudad nos empujan a los cerros, el océano de olivos en el que flota Úbeda. Entre las lomas de perfiles redondeados y sedantes se esconden tesoros como el Puente Ariza, diseñado también por el maestro Andrés de Vandelvira. Hay temporadas en que se encuentra sumergido completamente por el embalse de Giribaile. Si escasea el agua, son los pájaros los que inundan con sus nidos los huecos que dejan los sillares. Nidifican algunas especies de aves, entre ellas pues la grajilla, que es una especie de córvido, que tenemos una pequeña colonia, el gorrión común, el estornino negro, hay también una pareja de cernícalo vulgar. ¿Y por qué eligen esta antigua construcción? Porque ofrecen huecos, estas antiguas construcciones, ruinas, donde instalar sus nidos. Los huecos de la naturaleza son escasos y ya se aprovechan de esta oportunidad. Garzas, patos o somormujos prefieren el agua, aunque los verdaderos reyes del pantano son los cormoranes. Una vez que comenzó a llenarse el embalse, pues los chopos y álamos que había en el entorno se fueron rodeando de agua y al final estos árboles murieron, pero se mantienen todavía en pie y han constituido una importante colonia de cormorán grande, ya que estos animales utilizan estos árboles para instalar sus nidos. Estos montes no son solo el caldo de cultivo en el que han proliferado monumentos extraordinarios, sino que además han conferido fama universal a la localidad jienense con la expresión irse por los cerros de Úbeda.
es una expresión que se remonta, según la leyenda, a los tiempos de la conquista cristiana de Úbeda. En los días previos a la toma, un caballero que formaba parte de las tropas castellanas y que, según la tradición, se llamaba Alvar Fáñez, desapareció. Y solamente se le encontró cuando la ciudad de Úbeda ya había sido conquistada. Entonces el rey, entre preocupado, pero también muy enfadado con él por su ausencia, le preguntó, le reclamó que dónde había estado todos esos días. Y su respuesta fue que por esos cerros, por no decir la verdad, que era que había estado seduciendo a una chica de la zona. Irse por los cerros de Úbeda significa irse por la tangente, andarse por la rama, en definitiva, evitar el verdadero tema de una conversación o de una pregunta. Esta biblioteca es una de las joyas del Palacio Vela de los Cobos, uno de los pocos que resisten habitados. Por dentro, la decoración es decimonónica. Por fuera, la arquitectura es plenamente renacentista. Sus balcones en esquina constituyen uno de los grandes hallazgos vandelvirianos. La singularidad o la utilidad de este tipo de balcón es que permite, por un lado, el dominio visual de dos frentes de fachada y, a su vez, le concede a edificios como este un protagonismo urbano del que carecieron en su tiempo al no tener delante una plaza delantera como era habitual en el Renacimiento. Fuera ya del casco antiguo, encontramos la Plaza de Andalucía, centro neurálgico de la Úbeda moderna. La estatua del general Saro, héroe de la Guerra del Rif, domina el espacio. Desde aquí parte la conocida como Calle Nueva, principal arteria comercial de la ciudad. Tras caminar 400 metros, topamos con el Hospital de Santiago. Es la última gran obra de Vandelvira, en la que condensa todos sus conocimientos. Por su forma, es conocido como el Escorial andaluz. Aquí nacieron hasta 1975 muchos de los ubetenses actuales. Hoy es un centro cultural hiperactivo, todo un referente y punto de encuentro para la ciudad. Sus cúpulas de cerámica vidriada resultan inconfundibles por su colorido. En el interior, sus maravillas se hallan muchas veces por sorpresa. Una bóveda con frescos manieristas al subir la escalera. O una reja de 3 puertas al acceder a la capilla. Allí fue enterrado el hombre que ordenó construir el hospital, otro primo de Francisco de los Cobos, el obispo Diego de los Cobos. No deja de estar en sintonía, en la misma línea de lo que había sido el gran empeño de esta familia Cobos Molina en todo lo que son sus construcciones en la ciudad, que es la de utilizarlas como un elemento para pregonar su fama y la memoria de su linaje. En ese sentido, el Hospital de Santiago es el último eslabón de una cadena que formarían la Sagrada Capilla del Salvador, construida por Francisco de los Cobos, el Palacio de Juan Vázquez de Molina, que luego se convirtió en monasterio de dominicas, y para terminar, este Hospital de Santiago. El Hospital de Santiago es uno de los escenarios del Festival Internacional de Música y Danza que se celebra cada primavera. Hasta este rincón de Jaén llegan algunos de los mejores músicos del panorama internacional. Ya nunca te
El patio se transforma esta noche en una enorme caja de resonancia para la guitarra de Tomatito y la voz de José Merced. La zona del antiguo Alcázar ha sido habitada desde hace al menos 6000 años, pero no fue hasta la dominación musulmana cuando alcanzó verdadera importancia. Entonces se levantaron las murallas, de las que se conserva la mayor parte y que en la actualidad delimitan el casco histórico. Durante siglos, Úbeda fue una disputada plaza fronteriza entre el reino nazarí de Granada y el de Castilla. Quien poseyera esta atalaya natural controlaba el paso hacia el valle del Guadalquivir. Se dice que por la puerta de Granada, Isabel la Católica salió a la conquista de Baza, una de sus últimas grandes victorias antes de la completa retirada islámica de la península ibérica. En el medievo, la comunidad judía tuvo una importancia trascendental. Aún perduran vestigios de su presencia en las fachadas de varias viviendas. No es seguro que la conocida como Sinagoga del Agua fuera realmente un templo hebreo. Pero lo que sí está fuera de toda discusión es su belleza. Y un alquiste. El alquiste es ese que estás viendo justamente al lado de la puerta. Si eso es una Virgen, vente aquí un momento, te voy a enseñar un truquito. Allí se vive un momento mágico cada año, que muy pocos privilegiados pueden contemplar. Durante los 10 días del solsticio de verano, los primeros rayos de sol de la mañana penetran en la sala de baños rituales y se funden con el agua. Qué efecto más bonito. Mira, además, Ana, tú que vas con un vestido así muy fuerte, de color muy fuerte, prueba a bajar ahí al último peldaño y vamos a ver otro efecto precioso que genera esto aquí dentro, fíjate. Cada Viernes Santo por la Puerta del Losal abandonan el recinto intramuros los cofrades de la Hermandad de la Soledad, la más antigua de Úbeda, fundada en 1554. En el barrio de los Alfareros, en la iglesia de San Millán, les espera su venerada Virgen. Los costaleros se preparan con solemnidad y emoción para el lance más popular de la Semana Santa ubetense. Con el paso sobre sus espaldas, deben retornar al casco histórico. Y como las pendientes son muy pronunciadas, especialmente la de la Cuesta de la Merced, no les queda más remedio que avanzar a la carrera los últimos metros, los más empinados, para mantenerse en pie.
Esa misma noche, los últimos nazarenos en recoger a sus dos Cristos son los de la Cofradía del Santo Entierro, que durante todo el año, junto a otras preciadas tallas, se exponen en la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares. Herederos de las legendarias estirpes de artesanos de Úbeda son también Jesús y Pedro Antonio Blanco. En su familia son la sexta generación que se dedica a domar las fieras fibras de la pita y el esparto. Espuertas y capachos, talegas y barjas son útiles que hicieron y hacen todavía la vida más fácil a hortelanos y jornaleros de la aceituna. El hombre utiliza lo que le sirve la naturaleza para engañarla y vencerla. Resulta más caprichoso, y por ello también más audaz y evolucionado, su apuesta por joyas y vestidos a partir de materiales tan modestos. Te queda muy bien. La calle Real es la más emblemática del casco histórico. Su parte alta es al mediodía uno de los escenarios de la Ligá, una suerte de tapeo institucionalizado que comparten vecinos, amigos y familias enteras. Nació en una ciudad tan hermosa, ¿no? Realmente es una ciudad de una belleza renacentista bastante única. Recuerdo desde luego la iglesia enfrente, porque la sala de estar de mi casa tenía un balcón enfrente de la iglesia. Y luego, sobre todo, la plaza, que no era como ahora, estaba en alto. Era un lugar perfecto para jugar los niños y todo alrededor era de jardines y era un lugar perfecto para meternos a romper los jardines sino que nos persiguiera la policía. Yo creía que tenía derecho a meterme en los jardines porque mi padre era policía. Pronto me di cuenta que no tenía ese derecho, ¿no? 17 años, con sus miles de noches, vivió el músico en la Plaza Primero de Mayo, antigua plaza del mercado. Adoquines, piedras y columnas que son el sustrato de sus canciones. Conseguí libros, había una guía de Úbeda de un escritor que se llamaba Juan Pascual y me levantaba temprano a las 7 o 8 de la mañana a callejear y a ir a estudiar con la ayuda de ese libro
los monumentos, que eran maravillosos. Úbeda es una ciudad muy paseable. Desde entonces, todas las ciudades que me han gustado es porque eran paseables. Lo que hago yo con mis amigos es bajar, si es posible de noche, a las 12 de la noche, y los hago desembocar directamente en la plaza de Santa María, donde está el Salvador, donde está el Parador Turismo, la iglesia de Santa María. Es un espacio urbano como hay muy pocos en el mundo, de una belleza y de un contraste de cosas y de una limpidez maravillosa. Son muchos los que llegan a la capital de la comarca de la Loma tras los pasos de su ídolo. En las jornadas Sabina por aquí tienen la oportunidad de juzgar quién es el que mejor interpreta sus canciones. Este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar. Yo no quiero cargar con tu maleta, yo no quiero que elijas mi champú, yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños parecen pesadillas, regresa aquel perfume de fotos amarillas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa que cualquiera. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Sabina se crió junto al convento en el que murió en 1591 San Juan de la Cruz, el patrón de todos los poetas en lengua española. De viaje por Andalucía, el místico cayó muy enfermo. Intentó reponerse en Úbeda, pero acabó falleciendo. Sus restos reposaron 2 años en este sepulcro, hasta que el cuerpo fue trasladado clandestinamente a Segovia. Tras un larguísimo pleito, lograron traer de vuelta una pierna y un brazo.
El acontecimiento debió de causar conmoción en la época porque inspiró a Cervantes para escribir un capítulo del Quijote. En el oratorio barroco que levantaron para honrar al santo, el coro ocupa el lugar exacto de la celda en la que expiró. La música de la fragua es uno de aquellos sonidos que extrañaba Muñoz Molina. Con el rítmico golpe del martillo sobre el hierro incandescente, el arte de amansar lo salvaje alcanza su culmen. Mira, Paco, vamos a trazar aquí un friso de rizo, ¿vale? Estupendo. ¿Qué? Vamos a darle la línea. Vale, si tenemos algo así que podamos poner. ¿Cómo nos queda la cosa? Una cosa así se puede quedar bien. Desde 1800, los hermanos Garrido son la octava generación de su familia que se dedica a la forja. Son capaces de fraguar una reja renacentista, pero también un soporte muy contemporáneo para nuestra alcuza de aceite de oliva, de la que Úbeda es uno de los mayores productores mundiales. Pues yo creo que esto sí se ha quedado acorde. Ya se ha quedado sintetizado el olivo y con la alcuza, con la referencia al aceite, se ha quedado estupendo. Yo creo que sí que se ha quedado integrado. Está bonito. Hola chicos, muy buenas. La comunión de la ciudad con su entorno es ejemplar. Por eso la cultura olivarera lo impregna todo, desde la infancia. Bueno chicos, lo que tenemos aquí es un aceite de oliva virgen extra en este vasito y luego tenemos aquí un cacao. Y lo que vamos a hacer va a ser una crema de cacao saludable con aceite de oliva virgen extra, que es un aceite que coge del vasito, lo olemos, huele súper bien. Y huele a aceituna y a hortaliza. Y este aceitito lo podemos echar en nuestro vasito de cacao, echarlo de un tirón así. Y con esta cuchara lo vamos a remover. Y ya veréis qué crema de cacao va a salir súper buena. En el Centro de Interpretación Olivar y Aceite también muestran a los más pequeños a querer y cuidar los hermosos árboles del tronco retorcido. Cualquier motivo es bueno, como si fueran el capitán Álvar Fáñez para irse por los cerros de Úbeda. Con unos sueños tan inocentes y ambiciosos como los palacios de Andrés de Vandelvira, pero a la vez prestos a divagar, a perder placenteramente el tiempo. Y siempre sin miedo, porque desde su cornisa, Úbeda, con firmeza serena, les protege.